Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arumi de la Rosa. El día de hoy voy a hablar acerca del tema de epidemiología y pues comenzamos. Para comenzar, traigo el término de la palabra, la etmiología de la palabra, la cual, epi significa sobre, demos del pueblo y logos estudio sobre el pueblo. Esta consta no solamente, su objetivo principal es mejorar la salud de las personas y la cual se puede realizar a través de los medios de estudio de vigilancia con investigaciones descriptivas para así saber cuántas personas fueron afectadas o están afectadas en, gracias a esta enfermedad. ¿Qué se trata la epidemiología? Bueno, esta disciplina proporciona la información acerca de diversos factores que influyen para poder explicar ante la sociedad el por qué y cómo brotó dicha enfermedad o dicho virus. Uno de los factores que proporciona es los factores biológicos, así como también los que están relacionados con el medio ambiente. Hay dos tipos de... Para poder hablar de este tema es necesario saber la diferencia entre pandemia y epidemia. La pandemia es una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor del que normalmente es esperado. Y una epidemia es mucho mayor y es una pandemia de manera extendida. Por lo tanto, es una enfermedad que se extiende más de lo esperado, de una forma mucho más extensa y más difícil de contener. El estudio de enfermedades es viejísimo. Es casi tan antiguo como la escritura y pues es de las primeras descripciones de padecimientos que afectan a la población, pues han estado desde siempre. Pero las primeras son como enfermedades de naturaleza infecciosa, o es lo que está más registrado en papiros y cosas que muestran los padecimientos que antes la gente tenía. Uno de los ejemplos más claros es el papiro de Evers, que es es uno de los tratados médicos más antiguos y de uno de los más conocidos en los tratados Farmacopea. Mm, Fue redactado en el Antiguo Egipto. Ya como bien se sabe, pues los egipcios tenían mucho conocimiento en la medicina, ya iban muy adelantados. También como dato, cabe resaltar que los griegos algunas veces toma- tomaban un poco de conocimiento acerca de ah, uh, lo siento, los griegos se apoyaban un poco con el conocimiento de los egipcios, ya que pues tenían un, un avance muy grande a comparación de ellos. El papiro de Evers fue descubierto entre los restos de una momia de la tumba de Saif y este papiro fue hecho cerca del año de 1500 a.C. Y está fechado en el año 8. Constaba de 110 páginas y no solamente trataba de una, sino eran como varios padecimientos que la gente en ese entonces tenía. Fue durante el reinado de Amenhotep primero, de la dinastía 18. Y pues bueno, el papiro mencionaba, ya les comenté, distintos
padecimientos, entre ellos fiebres pestilentes, que se piensa que hacía referencia a un padecimiento colectivo, también que asolaron la población de los márgenes del Nilo alrededor del año 2000 a.C. y probablemente el texto en el que se hace más antigua la referencia es un padecimiento antiguo. Am, Ujú. Así como mencionaban padecimientos, también mencionaban cómo poder curarlos o aliviarlos. Pero para poder tratar una enfermedad, ellos hacían un diagnóstico y tomaban el siguiente orden, que era hacer preguntas al enfermo con mucha paciencia, porque pues la gente en ese entonces no sabía cómo expresarlo o cómo expresar el dolor. También investigar acerca de sus familiares o allegados, ya que como bien conocemos, ellos también sabían que podían transmitirse de enfermedades, podían tener enfermedades hereditarias y encontrar un origen directo del sufrimiento. Entre más rápido pudieran encontrar qué es lo que lo está causando, más rápido podrían aliviarlo. También, en caso de recaídas, verificar si el tratamiento que ellos estaban recomendando pues fuera el adecuado para su paciente y preparar un plan de cuidados a corto y mediano plazo por si el tratamiento no funcionaba. Si se dan cuenta, el sistema de diagnóstico no ha cambiado tanto y tiene los conceptos básicos que un diagnóstico que hoy en día se realiza. También en la imagen se muestra pues cómo se trataba el cuidado de una migraña. Así como pues ya les comenté, ellos también eran muy apegados a sus dioses y tenían distintos dioses, pero entre los que destacaban en el ámbito de la salud era la diosa Isis, la diosa de la salud, inventora de los remedios, el dios Horus. Este dios principalmente era invocado en caso de mordeduras de animales. La diosa del amor, que era la protectora de las mujeres, la diosa Hathor, y la diosa sanadora Sekhmet. También eh, los egipcios hablaban mucho acerca del dios Tao, que era uno de los dioses de los escribas y patrón de los oftalmólogos, y también al dios Bes, que protegía el sueño de los durmientes y era un genio bueno de las mujeres encintas, eso quiere decir de mujeres embarazadas. También el dios Elquis, que protegía de las mordeduras y de la misma manera que el dios Horus. La medicina primitiva se enfoca principalmente en la enfermedad como un castigo de los dioses desairados por el pecado y las impurezas del hombre. Esto quiere decir que principalmente pues le echaban la culpa a las acciones que ellos tomaban pensando que los dioses eran los que estaban enojados y que por eso les mandaban unas enfermedades que ellos no conocían. Entre otras enfermedades que pues fue una epidemia, está la peste negra, que esa surgió en el siglo XIX, en el siglo XIV y acabó con la mitad de la población europea, que
estima que fueron 25 millones de personas los que perdieron la vida. Se originó pues en una peste bubónica y se convirtió en la pandemia más letal de la historia, ya que pues como ya lo mencioné, 25 millones de personas murieron en esta epidemia. Pues afectó a Eurasia, que es Europa, en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre el año de 1347 y 1353. Fue un mal que atacó al norte de África, Asia, Oriente y Medio y Europa, con una mortalidad que no alcanzaba después de las personas graves de las epidemias como la viruela o la pandemia de la gripe de 1918. Por otra parte, tenemos aquí a la gripe española que surgió en el año de 1918 y 1920. Esta fue una de las pandemias más letales de la historia, ya que pues acabó con la vida de 50 millones de personas de la gripe española. Estuvo muy relacionado con la Primera Guerra Mundial. Y pues este conflicto no ayudó a que la guerra parara o cesara. Al contrario, creo que hizo que se aprovecharan de este acontecimiento. En la imagen que se muestra al lado, pues están los campos de concentración para tratamientos u hospitales militares que en ese entonces, pues, al ser muchas personas las que estaban con este padecimiento, pues lo que se intentaba hacer era pues, atenderlos a todos para que pues no hubiera tantas muertes. Aún así, pues al no contar con los medicamentos y los conocimientos necesarios acerca de la enfermedad, sí causaron, sí hubo muchas muertes. Algunos de los síntomas que presentaba la, la enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos. En la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a la neumonía bacteriana, ya que, como les mencionaba, no había medicamentos disponibles, en este caso antibióticos. También la censura y falta de recursos evitaron que se investigara el foco letal del virus. Actualmente se conoce que fue causado por un brote de influenza del virus A del subtipo H1N1, pero pues antes no se sabía eso.
ya que como les mencioné no tenían ni el conocimiento ni los medicamentos. También uno de los problemas fue que intentaron como que esconder la enfermedad y no permitían que se hicieran unas autopsias pues correctas para saber cuál fue el origen o cuáles eran las cosas que dañaban este virus. En las autopsias realizadas en el año de 1918, mm, pues los hallazgos patológicos primarios se limitaban principalmente al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria sin evidenciar la circulación de un virus, ya que no podían avanzar más con el miedo de salir contagiados. También como un dato curioso, pues tras registrarse los primeros casos de Europa, de gripe en Europa, esta se pasó a España, que era un país neutral en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de informes sobre la enfermedad de sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados pues en el conflicto bélico que estaba en ese entonces. Y en el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado y nadie sabe cómo pasó eso. La gripe asiática fue, se conoce en el año de 1957. Es un virus del tipo H5N1 de origen asiático que se detectó por primera vez en los seres humanos en 1997. Ah, se originó o se conoció el brote originado en las aves de corral de Hong Kong y desde entonces se ha detectado que en aves de corral y en aves silvestres en más de 50 países de África, Asia, Europa y Oriente Medio. También fue una pandemia que afectó principalmente a los niños, adolescentes y adultos jóvenes. A comparación de otras enfermedades, esta atacó a la población joven y, y provocó el efecto de agrupamiento de la etapa escolar. Tras este primer verano, pues todos como que se empezaron a contagiar. Algunos síntomas que presentaban
Los jóvenes eran fiebre con o sin escalofríos, también tos, dolor de garganta, secreción y congestión nasal, dolores musculares o corporales, también dolores de cabeza, fatiga, cansancio. Y en algunas personas había casos con vómitos y diarrea, aunque esto era no muy común. La epidemia se reportó por primera vez en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, y fue un producto de la mutación del virus con los patos silvestres. Y se cruzó con una cepa que afecta a los humanos en febrero de 1957. La cantidad de muertes estimada fue alrededor de 1.100.000 personas a nivel mundial y 116.000 de ellas en los Estados Unidos solamente. Puedo observar en la imagen, principalmente eran jóvenes los que tenían este padecimiento, ya que atacaba principalmente a la población joven. La gripe de Hong Kong, que fue conocida en el año de 1968 al año de 1969, fue una combinación del virus aviar y con la gripe humana. Esta, esta gripe acabó con la vida de 40.000 personas, la cual pues apareció durante el verano y podía ser muy muy grave. La gripe de Hong Kong fue el primer brote conocido de la cepa H3N2 y aunque hay evidencia serológica de infecciones por H3N1, al final del siglo XIX el virus fue aislado en el hospital de Queen Mary. Gracias a este virus hubo varios conflictos entre Estados Unidos y Hong Kong, ya que, bueno, en el anuncio que les estoy mostrando, hace algunos comentarios acerca de esta gripe, diciendo que la gripe no es de Estados Unidos, que podrías llevar productos estadounidenses y cosas así. En 1980 se da a conocer el virus del VIH-Sida provocando una pandemia, que fue la consecuencia de la difusión del virus de inmunodeficiencia humana alrededor del mundo. La mayoría de las víctimas que padecían esta enfermedad eran de continente africano. También por otra parte tenemos el síndrome de las vacas locas, que surgió en el año de 1990, pero se dio a conocer en el 2003. Esta fue una pandemia la cual fue descubierta en Estados Unidos a través de una vaca que antes de ser que, que pues al ser sacrificada su carne se vendió, pero se dieron cuenta que era una carne infectada ya que tenía el virus de la vaca loca.
este virus provocó, aparte de un alboroto, también provocó pues una crisis llamada la crisis de las vacas locas, en la cual pues inició en 1986 y tuvo el origen de que las vacas habían sido alimentadas con piensos y harinas que contenían trazas de ovejas contaminadas y pues por este motivo ya no podían salir a la venta la carne. También tuvo una variante humana, la cual es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y también es incurable y es inmortal. En España murieron 5 personas por esta enfermedad y ahora 10 años después resurgió popularmente y conocido como el mal de las vacas locas. Es un síndrome de encefalopatía espigiforme bovina. Por otro lado, también tenemos a la viruela, la cual fue la primera epidemia que surgió en el continente americano y fue muy grave al grado de convertirse en una situación de salud grave entre la población indígena. Llegó en el año de 1520 y sus memorias se representaron con famosos códigos mesoamericanos, entre los cuales se podrían observar los tratamientos, así como también cómo lucía la piel y lo que ellos hacían en ese entonces para poder curarlos. Esta enfermedad se transmitía por contacto cercano a las llagas que ya se tenían o a las costras y también al vestir rayos con ropa contaminada. Antes había una bruja que podía curar esta enfermedad o ellos pensaban que lo podía curar. Lo que ella hacía era triturar las costras de las personas enfermas, hacerlas polvito y con una pajilla o con un popotito, el polvo de las costras se lo ponía a su paciente que ella ocupaba para poder eh, utilizar este método y lo que constaba era pues la persona y se iba a enfermar, sí, pero también iba a poder ser hacer anticuerpos para poder combatir esta enfermedad. Su mortalidad era de mataba a un tercio de los contaminados y también eh, hubo un doctor, el doctor, una persona que sugirió principalmente la teoría a través de la inoculación, utilizando pues de la misma manera la, la llaga de la viruela para usarla como vacuna y poder proteger a la persona contra la viruela. Y al final de cuentas, pues el trabajo de Jenner condujo a la producción y la comercialización generalizadas de la vacuna contra la viruela.